Resumen de la obra, Historia de dos ciudades Charles Dickens. La historia se sitúa en dos ciudades marcadas por el contraste y la tensión, Londres y París, en una época de grandes transformaciones sociales y políticas. La narración inicia en el año 1775, con una célebre reflexión sobre la dualidad del tiempo, una era de sabiduría y de locura, de fe y de incredulidad, de luz y de tinieblas. Este contexto introduce el ambiente inestable que dará forma a los acontecimientos posteriores. En Inglaterra, el señor Jarvis Lorry, empleado del Banco Telson, recibe una misión que cambiará varias vidas. Durante un viaje en diligencia hacia Dover, en medio de la oscuridad y la desconfianza propia de la época, se le acerca un mensajero con una frase enigmática: "Recalled to life", devuelto a la vida. Estas palabras hacen referencia a un hombre que ha permanecido largo tiempo encarcelado en Francia y que, contra toda esperanza, ha sido liberado. El señor Lorry se reúne en Dover con Lucie Manette, una joven de gran sensibilidad y ternura. Ella ha vivido creyendo que su padre estaba muerto. Lorry le revela la verdad: el doctor Alexandre Manette, su padre, ha sido encontrado con vida después de haber pasado 18 años prisionero en la temida Bastilla. La noticia conmociona profundamente a Lucie, quien decide viajar a París para reencontrarse con él. En Francia, el ambiente es opresivo. La nobleza vive en el lujo mientras el pueblo soporta hambre, abusos y humillaciones. Este contraste se presenta a través del marqués St. Bremonde, un aristócrata cruel y arrogante que representa la decadencia moral de la nobleza. En un acto de indiferencia brutal, atropella accidentalmente a un niño con su carruaje y, lejos de mostrar arrepentimiento, lanza una moneda al padre del pequeño como compensación. Este hecho refleja la deshumanización que alimenta el resentimiento popular. El señor Lorry y Lucie llegan a París y se dirigen a una humilde vivienda en el barrio de Saint-Antoine, donde vive el antiguo sirviente del doctor, Ernest Defarge, junto a su esposa. Defarge ha sido testigo del sufrimiento del doctor Manette y lo mantiene oculto, temeroso de las consecuencias. Al entrar en la habitación donde se encuentra el doctor, descubren a un hombre profundamente cambiado. Está encorvado, absorto en la fabricación de zapatos, una habilidad que desarrolló durante su cautiverio como mecanismo de supervivencia. El reencuentro entre Lucie y su padre es conmovedor. Aunque el doctor Manette apenas reconoce a su hija en un principio, la dulzura de ella logra despertar en él fragmentos de memoria y humanidad. La escena está cargada de emoción, pues simboliza la posibilidad de reconstrucción tras años de sufrimiento. Finalmente, el grupo regresa a Inglaterra, llevando consigo al doctor Manette. Aunque su recuperación será lenta y compleja, la presencia de Lucie se convierte en su ancla hacia la vida. Este primer capítulo establece los temas fundamentales de la obra: la injusticia social, la redención y la lucha entre el pasado y el presente. De regreso en Londres, la vida parece encontrar un ritmo más estable para Lucie Manette y su padre, el doctor Manette, quien poco a poco recupera su lucidez bajo el cuidado constante y amoroso de su hija. La casa donde viven se convierte en un refugio de calma, un espacio donde el pasado doloroso empieza a ceder ante la calidez del afecto. Aún así, la sombra de los años perdidos no desaparece por completo, y en ciertos momentos el doctor recae en estados de confusión que recuerdan su encierro. En este contexto, se introduce uno de los episodios cruciales de la historia: el juicio de Charles Darnay. Este joven caballero francés es acusado de traición contra Inglaterra, bajo la sospecha de haber proporcionado información militar a los enemigos del reino. La acusación es grave, y la pena podría ser la muerte. El ambiente en la corte es tenso, cargado de expectativa, pues los juicios por traición solían ser espectáculos públicos donde el destino del acusado pendía de un hilo. Lucie Manette asiste al juicio junto a su padre, ya que ambos han tenido contacto previo con Darnay durante un viaje en barco. La joven declara como testigo, describiendo la conducta amable y respetuosa del acusado, lo que contribuye a suavizar la percepción del jurado. A lo largo del proceso, la figura de Charles Darnay se presenta como la de un hombre honorable, atrapado en circunstancias peligrosas.
Durante el juicio también aparece Sidney Carton, un abogado talentoso aunque desordenado y entregado al alcohol. Trabaja como asistente del señor Stryver, quien lleva la defensa de Darnay. Carton muestra una actitud indiferente y descuidada, aunque su inteligencia es evidente. En un momento clave del juicio, se revela un detalle sorprendente: Carton y Darnay tienen un gran parecido físico. Este hecho siembra dudas en el testimonio de un testigo que afirma haber visto a Darnay en circunstancias incriminatorias, ya que no puede asegurar con certeza cuál de los dos hombres estaba presente. Gracias a esta confusión razonable, la defensa logra debilitar el caso en contra de Darnay. El jurado, influenciado por la falta de pruebas concluyentes, lo declara inocente. La tensión acumulada se disipa en un instante, y el joven queda en libertad. Este desenlace marca el inicio de una relación más cercana entre Darnay y la familia Manette. Tras el juicio, Charles Darnay expresa su gratitud hacia Lucie y su padre. Comienza a visitar su hogar con frecuencia, y su presencia se vuelve habitual en la vida de la joven. La admiración que siente por Lucie se transforma gradualmente en un amor profundo, alimentado por la bondad y la serenidad que ella irradia. A su vez, el Dr. Manette ve en Darnay a un hombre digno, aunque en lo más profundo de su ser persiste una inquietud difícil de explicar. Por otro lado, Sidney Carton, pese a haber sido clave en la absolución de Darnay, continúa llevando una vida marcada por el desorden y la autocrítica. Reconoce en sí mismo un potencial desperdiciado, lo que le genera una amarga insatisfacción. Al observar la relación entre Darnay y Lucie, Carton experimenta una mezcla de admiración y melancolía. La figura de Lucie despierta en él sentimientos que nunca había permitido florecer. Este capítulo profundiza en los vínculos entre los personajes principales, estableciendo un triángulo emocional que será determinante en el desarrollo de la historia. Charles Darnay representa la esperanza y la integridad, Sidney Carton, la lucha interna y la redención posible, Lucie Manette, la luz que influye en ambos destinos. Mientras tanto, en Francia, el descontento social continúa creciendo. Aunque estos acontecimientos parecen lejanos desde la tranquilidad de Londres, las tensiones que se gestan en París no tardarán en afectar a todos los involucrados. Las dos ciudades, unidas por destinos entrelazados, avanzan hacia un punto de convergencia inevitable. Con el paso del tiempo, la relación entre Charles Darnay y Lucie Manette se fortalece de manera natural. Las visitas frecuentes, las conversaciones llenas de respeto y la admiración mutua van construyendo un vínculo sólido, basado en la confianza y la ternura. La casa del Dr. Manette continúa siendo un espacio de armonía, donde la presencia de Lucie actúa como eje emocional que une a todos los que la rodean. Charles Darnay, consciente de la importancia del doctor en la vida de Lucie, decide hablar con él antes de declarar abiertamente sus sentimientos. En una conversación respetuosa y sincera, le expresa su amor por su hija y su deseo de casarse con ella. El Dr. Manette, aunque escucha con atención, se muestra profundamente afectado por la revelación. La posibilidad de perder la cercanía de Lucie, quien ha sido su sostén tras los años de cautiverio, despierta en él temores ocultos. Aún así, reconoce la honestidad de Darnay y no se opone abiertamente, aunque solicita que cualquier decisión final se posponga hasta que Lucie misma exprese sus sentimientos. Paralelamente, Sidney Carton atraviesa un proceso interno más complejo. A pesar de su apariencia despreocupada, su mundo emocional se encuentra en constante agitación. Su vida desordenada y su tendencia al exceso lo han llevado a una profunda insatisfacción personal. Carton es consciente de su inteligencia y de lo que podría haber sido, lo que intensifica su sentimiento de fracaso. En un momento crucial, Carton visita a Lucie y, en una escena cargada de sinceridad, le confiesa sus sentimientos. No se trata de una declaración convencional, sino de una apertura emocional donde reconoce su incapacidad para ser digno de ella. Le habla de su vida desperdiciada, de sus errores y de la imposibilidad de aspirar a un futuro junto a alguien como ella. Aún así, le asegura que su amor es real y profundo, y que estaría dispuesto a hacer cualquier sacrificio por su bienestar,
incluso dar la vida si fuera necesario. Lucy escucha conmovida, sin temor, comprendiendo la nobleza escondida tras la apariencia descuidada de Cartón. Le responde con compasión y respeto, agradeciendo su sinceridad y reconociendo el valor de sus palabras. Aunque no puede corresponder a su amor, le ofrece su amistad y le pide que conserve la esperanza de una vida mejor. Este encuentro marca un punto de inflexión en la historia de Cartón, quien encuentra en Lucy una figura redentora, una luz que da sentido a su existencia. Finalmente, llega el momento en que Charles Darnay declara su amor a Lucy, y ella, con la misma pureza que caracteriza sus acciones, acepta sus sentimientos. El compromiso entre ambos es recibido con alegría, y el doctor Manette, aunque emocionalmente afectado, otorga su bendición. La boda se prepara en un ambiente de felicidad contenida. Antes de la ceremonia, Darnay siente la necesidad de revelar un secreto al doctor Manette. Su verdadera identidad está ligada a una familia aristocrática francesa, los Evremonde, conocidos por su crueldad hacia el pueblo. Darnay ha renunciado a ese legado, rechazando los privilegios y las injusticias que lo acompañan. Decide contar la verdad al doctor como un acto de honestidad. La revelación tiene un impacto profundo. El nombre Evremonde despierta en el doctor Manette recuerdos dolorosos de su pasado en la Bastilla, aunque en ese momento logra contener su reacción. A pesar de la inquietud que le provoca esta confesión, el doctor mantiene su apoyo al matrimonio, valorando la integridad de Darnay al rechazar su origen. La boda se lleva a cabo, y Lucy y Charles inician una nueva etapa juntos. Durante un breve periodo, la felicidad parece completa. No obstante, tras la ceremonia, el doctor Manette sufre una recaída, volviendo temporalmente a su antiguo estado de obsesión con la fabricación de zapatos. Este episodio refleja que las heridas del pasado aún no han cicatrizado por completo. Este capítulo profundiza en los temas del amor en sus distintas formas, el amor correspondido entre Lucy y Darnay, el amor silencioso y sacrificado de Cartón, y el amor protector del doctor hacia su hija. A la vez, introduce con mayor claridad el peso del pasado, que comienza a proyectar su sombra sobre el presente. Mientras la vida en Londres ofrece momentos de estabilidad para Lucy Manette, Charles Darnay y su familia, en Francia la situación alcanza un punto crítico. El descontento del pueblo, alimentado durante años por la opresión de la nobleza, estalla finalmente en un movimiento violento que cambiará el curso de la historia, la Revolución Francesa. Las calles de París se llenan de multitudes enfurecidas, decididas a derribar el sistema que los ha mantenido en la miseria. Ernest Defarge y su esposa, Madame Defarge, se convierten en figuras activas dentro del movimiento revolucionario. Madame Defarge, en particular, encarna un espíritu implacable de venganza. Siempre sentada tejiendo, registra simbólicamente los nombres de aquellos que considera enemigos del pueblo, marcándolos para un destino fatal. Entre esos nombres se encuentra la familia Evremonde, cuya crueldad pasada ha dejado heridas profundas en la memoria colectiva. La toma de la Bastilla se convierte en un símbolo del inicio de esta nueva era. Defarge participa directamente en el asalto, motivado tanto por la causa revolucionaria como por su vínculo personal con el doctor Manette, quien sufrió años de injusto encarcelamiento en ese mismo lugar. Durante la irrupción en la prisión, Defarge busca la antigua celda del doctor, donde encuentra un documento oculto que más adelante tendrá consecuencias decisivas. En medio de este clima de violencia y transformación, Charles Darnay recibe una carta desde Francia. El remitente es Gabelle, un antiguo sirviente de la familia Evremonde, quien ha sido encarcelado por los revolucionarios bajo la acusación de haber servido a un aristócrata. En la carta, Gabelle suplica ayuda, confiando en que Darnay, quien ha renunciado a su título y privilegios, podrá intervenir en su favor. Movido por un sentido de responsabilidad moral, Darnay decide viajar a Francia, convencido de que podrá demostrar su inocencia y salvar a Gabelle. A pesar del peligro evidente, no informa a Lucy ni al doctor Manette de los verdaderos riesgos que implica su decisión. Cree que su rechazo al legado familiar será suficiente para protegerlo. Al llegar a Francia,
la realidad lo golpea con fuerza. El país ya no es el mismo, la ley ha sido reemplazada por el fervor revolucionario, y cualquier vínculo con la nobleza es motivo de sospecha. Darnay es arrestado inmediatamente como emigrado, una categoría que implica traición a la nación. Es llevado a prisión, enfrentando un destino incierto. Cuando la noticia llega a Londres, Lucie y el doctor Manette quedan devastados. Sin perder tiempo, deciden viajar a París para intentar rescatarlo. La figura del doctor Manette adquiere un nuevo significado en este contexto. Su pasado como prisionero de la Bastilla lo convierte en un símbolo de sufrimiento ante los revolucionarios, lo que le otorga cierta influencia y respeto entre ellos. Gracias a esta reputación, el doctor logra que el caso de Darnay sea revisado. Durante el juicio, se presenta como testigo, apelando a la justicia y destacando la conducta honorable de su yerno. Por un momento, parece que la intervención del doctor será suficiente para salvarlo. El tribunal, influenciado por la figura del doctor Manette, absuelve a Darnay. La familia experimenta un breve alivio, creyendo que el peligro ha pasado. No obstante, la inestabilidad del sistema revolucionario pronto demuestra su crudeza. Apenas liberado, Darnay es arrestado nuevamente, esta vez bajo una acusación más grave. El nuevo cargo proviene de una fuente inesperada, el propio documento encontrado por Defarge en la antigua celda del doctor Manette. Este escrito contiene un testimonio del pasado, donde el doctor relata los crímenes cometidos por la familia Evremonde contra una familia campesina, hechos que lo llevaron a su encarcelamiento. Aunque Darnay no participó en esos actos, su vínculo de sangre lo coloca en una posición peligrosa. El capítulo culmina con una sensación de tensión creciente. La justicia revolucionaria, impulsada por el deseo de venganza más que por la equidad, amenaza con condenar a un hombre que ha intentado actuar con integridad. Mientras tanto, Sidney Carton, que ha seguido a la familia a París, observa los acontecimientos con atención, consciente de que su papel en esta historia aún no ha terminado. La revolución, presentada como una fuerza liberadora, revela también su rostro más oscuro. Las dos ciudades, Londres y París, se encuentran ahora unidas no solo por los destinos de sus personajes, sino por una corriente de acontecimientos que exige decisiones extremas. La situación de Charles Darnay se vuelve desesperada. Tras su segundo arresto, queda claro que las posibilidades de salvarlo por medios legales son mínimas. El documento encontrado en la celda del doctor Manette resulta devastador, en él se describen los abusos cometidos por los hermanos Evremonde contra una familia campesina, incluyendo la destrucción de vidas inocentes. Este testimonio, escrito por el propio doctor durante su cautiverio, se convierte en una prueba irrefutable ante el tribunal revolucionario. Aunque Darnay ha rechazado ese legado y ha vivido con principios opuestos a los de su familia, la revolución no distingue entre culpables directos y herederos de la opresión. Es condenado a muerte por el simple hecho de llevar ese apellido. La sentencia es la guillotina, símbolo implacable de la justicia revolucionaria. Lucie Manette, devastada, lucha por mantenerse firme. Junto a su padre, intenta encontrar una solución, aferrándose a cualquier esperanza. El doctor Manette, cuya influencia había sido decisiva en el primer juicio, se enfrenta ahora a su propia impotencia. El sistema que en un inicio lo respetaba, ha cambiado, y su voz ya no tiene el mismo peso. La desesperación comienza a consumirlo. En medio de esta tragedia, Sidney Carton emerge como una figura clave. Desde su llegada a París, ha observado cada detalle con una claridad que contrasta con su vida anterior en Londres. Su amor por Lucie, silencioso y profundo, lo impulsa a actuar. Recuerda la promesa que le hizo tiempo atrás, dar su vida si fuera necesario por el bienestar de ella y de quienes ama. Carton traza un plan audaz. Aprovechando su extraordinario parecido físico con Darnay, decide ocupar su lugar. Con la ayuda de un espía y mediante el uso de sustancias que inducen el desmayo, logra ingresar a la prisión donde se encuentra el condenado. Allí, en una escena cargada de tensión, intercambia su identidad con la de Darnay.
Este último, inconsciente, es sacado del lugar bajo la apariencia de cartón, mientras el verdadero cartón queda en la celda, listo para enfrentar su destino. El sacrificio de cartón es absoluto. No busca reconocimiento ni recompensa. Su acto nace de una transformación interna, de la necesidad de dar sentido a una vida que él mismo consideraba desperdiciada. En sus últimos momentos, experimenta una paz que nunca antes había conocido. Visualiza un futuro donde Lucie vive feliz, donde su esposo ha sido salvado, donde su sacrificio no ha sido en vano. Mientras tanto, Lucie, su hija y el Dr. Manette son guiados fuera de París junto a Charles Darnay, sin conocer aún la magnitud del acto que ha permitido su escape. La urgencia de abandonar la ciudad es vital, ya que la violencia continúa intensificándose. En la plaza donde se llevan a cabo las ejecuciones, Sidney Carton mantiene una serenidad admirable. A su lado se encuentra una joven costurera, también condenada, quien percibe en él una nobleza que trasciende la situación. En un gesto de humanidad compartida, ella le toma la mano, encontrando consuelo en su presencia. Carton asciende al cadalso con dignidad. En su mente, se desarrolla una visión clara de lo que su sacrificio representa. Comprende que su muerte no es un final vacío, sino un acto de redención. Sus pensamientos finales reflejan esta convicción: su acción es lo mejor que ha hecho en su vida, un acto que le otorga un propósito definitivo. La ejecución se lleva a cabo, y con ella concluye una historia marcada por el dolor, la injusticia, el amor y el sacrificio. Londres y París, las dos ciudades que dieron forma a estos acontecimientos, quedan unidas por un destino compartido. Con el paso del tiempo, la memoria de Sidney Carton perdura en la vida de aquellos a quienes salvó. Lucie y su familia continúan adelante, llevando consigo el legado de un hombre que encontró en el sacrificio la forma más pura de redención. Su historia se convierte en un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, es posible alcanzar la grandeza a través del amor y la entrega. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.